Hola, hoy les voy a contar una audioleyenda oriental llamada Los amantes mariposas. Quédate para conocer esta audiohistoria china de una pareja, denominada por algunos como el Romeo y Julieta chino. Sin embargo, esta audioleyenda tiene tintes de Mulan al la protagonista tomar decisiones para modificar su destino. Ahora les voy a hablar de una historia inspiradora por los actos que ella debe hacer para conseguir su objetivo. Antes de continuar, te pido que te suscribas y me apoyes con un me gusta, así me ayudas muchísimo a seguir compartiendo audioleyendas. Su Jintai, una joven hermosa e inteligente, vivía bajo las estrictas normas de la dinastía Jin oriental en Sanju, Zhejiang, China. Estas directrices del confucianismo obligaban a las mujeres a obedecer al padre, marido o hijo, según el caso. No podían tomar decisiones por sí mismas, siempre debían obedecer a un hombre, mientras pasaban sus vidas en torno a la administración del hogar, los quehaceres y las labores textiles, confección de ropa. De este modo, se mantenían alejadas de la política, de opinar públicamente y de cualquier trabajo remunerado fuera de sus hogares. Todo dejaba de tener efecto si la mujer pertenecía a la aristocracia. En este contexto nació y creció Su Jintai, quien deseaba ser alguien más fuera de esas cuatro paredes que llamaba hogar. Deseaba volar, tal como sus 9 hermanos lo habían hecho o eventualmente lo harían. Por esto, rogó a su padre en múltiples ocasiones que la dejara estudiar en Hansu, una ciudad de la provincia de Zhejiang, en el sur de China. El permiso llegaría después de que ella accediera a vestirse como hombre sin dejar jamás que nadie descubriera su verdadera identidad. Según lo que investigué, en la época de la dinastía Jin oriental, Hansu se dictaban estudios de filosofía, de literatura y del budismo. No existían las universidades como tal, así que es probable que haya estudiado alguna de estas materias en un centro de estudio. Ella no estudiaba sola con un profesor. Con ella estudiaban compañeros, obviamente todos varones por las razones dadas antes. Entre estos compañeros estaba Lian Shambu. Jintai y Shambu se convirtieron en buenos amigos, al punto de no solo estudiar juntos, sino de compartir alquiler y cama, porque en el lugar solo había una cama. Después de 3 años, Jintai se enamoró de él. Sin embargo, Shambu se concentraba en sus estudios, razón por la que no le correspondía. Inmerso en los estudios, el joven nunca se dio cuenta de que compartía habitación con una mujer. Un día, Jintai recibió una carta de su padre. Después de leerla, no le quedó más remedio que regresar a casa, tal como su progenitor le solicitaba. Pero, antes de hacerlo, le contó sobre sus sentimientos hacia Shambu a la esposa del director, supongo yo del centro de estudios donde ella estudiaba. Le entregó a la mujer un collar de jade para que ella se lo diera a Shambu como regalo de compromiso. Jintai, siempre disfrazada de hombre, le contó a Shambu de su partida a casa. El joven decidió acompañar al que él consideraba un hermano por lo menos parte del camino de vuelta. Mientras caminaba por la vía terrestre hacia la ciudad natal de Jintai, ella intentó en múltiples ocasiones confesar su amor. Sin embargo, nunca pudo expresarlo en palabras, ya sea por miedo o nervios. No solo ser rechazada, no hay que olvidar que aún estaba vestida como hombre, y si la descubrían, la deshonra la recibían ella y todo su clan familiar, además del rechazo de su familia y de la sociedad. También podría haber consecuencias físicas y morales, siempre y cuando la autoridad local o el patriarca familiar así lo considerase. Como solución, Jintai inventó la existencia de una hermana. Ella tenía 9 hermanos, todos varones. Su idea era que ella tomaría el lugar de la hermana ficticia para casarse con Shambu, y él, honrado, estuvo de acuerdo en que lo haría después de terminar sus estudios. Casarse con la hermana ficticia. Una vez de regreso en casa, Jintai supo que la razón de tanta urgencia era que su padre la había comprometido en matrimonio con un señor mayor y adinerado, Ma Wenkai. Por supuesto que ella no estaba de acuerdo con el compromiso a pesar de la riqueza del hombre. Ella amaba a Shambu, por lo que intentó retrasar tanto como fuera posible el matrimonio. Así, logró reunirse con su amado, sin disfraz de por medio. Vestida como ella misma, con su femenino atuendo, conversó con Shambu en el hogar de ella. Sin embargo, él estaba decepcionado al ver que su hermano, la persona que él consideraba un hermano, era una mujer. Enfadado, se retiró. Pero aquella no fue la última visita, pues durante las venideras él se enamoró de ella. Pero las cosas no saldrían bien para la pareja, pues él se enfermó en cuanto supo del compromiso de Jintai.
Prontamente, su vida acabó, debido a esta enfermedad, en la oficina del magistrado del condado donde trabajaba. La noticia de fin de Shambu destruyó a la pobre Jintai. A pesar de su tristeza por la pérdida sufrida, un compromiso era un compromiso y se debía llevar a cabo a como diera lugar. Así, entre lágrimas, la vistieron para la boda sin importarle sus sentimientos ni la cercanía temporal con la pérdida. Jintai debía tragarse su sufrimiento y subirse a una barca para ir a la casa de los Ma. El bote no había avanzado mucho cuando el viento hizo que girase sobre sí mismo y terminase muy cerca de la tumba de Shambu. Ella reconoció el lugar, pues no era la primera vez allí. Antes de bajarse del bote, le solicitó a sus acompañantes que la dejasen sola. Entonces se adentró en el cementerio. Una vez frente a la tumba, lloró y suplicó que le permitiesen reunirse con Shambu. Como si se tratara de una cruel jugada del destino, conveniente por las intenciones de ella, pero no para sus familiares, un trueno rompió la losa de la tumba sobre la que ella había estado llorando. Esto causó la caída de la acongojada mujer dentro del nicho. Ella sabía que por fin se reuniría con su amado. Después de que la tumba se cerró, dos mariposas emergieron de ella. Ambos insectos representaban a la pareja que en vida no pudo ser feliz. Sus espíritus en forma de mariposas aún vuelan por el cielo. Hasta aquí la audioleyenda de hoy. Pensé que no me iba a gustar tanto por los toques amorosos y el final, pero al hablar de la autodeterminación y la capacidad de elección me ha gustado más de lo que creí. ¿Y a ti? ¿Te gustó esta audioleyenda? Te leo en los comentarios. También dime qué otras historias te gustaría conocer. Tal vez fantasía, terror, te leo. Suscríbete para conocer nuevas audioleyendas. Deja un me gusta. Ahora más que nunca es muy importante después de los cambios en la política de YouTube y comparte el video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Se me olvidó que iba a hablar de los Hanyo, los personajes híbridos de Inuyasha. Vamos a hablar en el siguiente video. Adiós.